les voy a presentar las características generales que van a tener nuestros libros. Y bueno, como base, pues tienen que saber esto, ¿no? Que está, como todos los libros, basado en el marco común curricular, en la nueva escuela mexicana, tiene transversalidad, tiene obviamente los contenidos abordados de manera progresiva y utilizamos tecnología, o aquí dentro se generan los recursos tecnológicos que contienen nuestros libros, ¿no? De esto básicamente es lo que va a tratar la presentación, cómo es que cada uno de estos rubros se aplica a los libros. La siguiente, por favor. Gracias, Javi. Entonces, bueno, para empezar, el enfoque pedagógico que nosotros adoptamos es el enfoque pedagógico que está estipulado en el marco curricular común de la escuela media superior, que es el enfoque constructivista, iba a decir progresista, constructivista. Este enfoque lo que trata de hacer es poner el foco en el papel activo del estudiante en el proceso de aprendizaje. Anteriormente, la cátedra se daba en un sentido de memorización de los conocimientos, y era el profesor el que estaba dando cátedra que le lanzaba información a los alumnos, y los alumnos solamente actuaban como receptores, ¿no? Como un vaso donde se le agrega agua. Bueno, en este nuevo enfoque, lo que se pretende es que el alumno tome parte de los aprendizajes. O sea, que él y el profesor los construyan juntos. Claro, el profesor tiene conocimientos ya sobre la materia que va a impartir, pero acá el papel activo del estudiante más bien quiere decir que el estudiante pone en tela de juicio, más bien pone como hasta dónde quiero aprender, ¿no? Con las herramientas que tengo, hasta dónde quiero aprender. Estimula este enfoque pedagógico a los estudiantes para preguntar y para que su aprendizaje no sea solo de memorización, sino también que participen en él. La siguiente, porfa, Javi. Ahora bien, la manera de aplicar este enfoque constructivista lo tenemos mediante, por ejemplo, actividades pensadas para la estimulación del pensamiento crítico del estudiante, pero también en las guías del profesor, en las guías de clase que están en la versión digital de nuestro libro. Ahí en las guías se le hacen sugerencias a los profesores para que ellos puedan estimular también el papel activo del estudiante. Entonces esto lo van a ver no solamente dentro del libro y las actividades, sino también incluso dentro del propio contenido, ¿no? Ahorita que vaya a la sección de ladillos, les voy a explicar, bueno, van a ver cómo algunos ladillos están dirigidos justamente para esto, para estimular el pensamiento crítico. Ahora bien, esto que les mencionaba del proceso progresivo del contenido, evidentemente está conectado con las progresiones en las que ahora viene organizado el plan de estudios, ¿no? Lo que antes conocíamos como plan de estudios, que ahora son progresiones de aprendizaje. Estas progresiones de aprendizaje tratan de hacer dos cosas, básicamente. Para el docente, le dan autonomía en su cátedra. Les permite que el aprendizaje, o más bien la enseñanza, sea progresiva y sistemática, y que los objetivos de aprendizaje que ellos van a abordar en su materia sean transversales a otras materias. Estas son las ventajas que tienen las progresiones. Y nosotros, tomando esas ventajas, es como nosotros generamos el contenido. Es decir, anteriormente, por ejemplo, teníamos temas, ¿no? El libro se dividía por temáticas. Ahora se divide por progresiones. Esto de las progresiones ustedes lo pueden entender mejor si les llamamos, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, ¿no? Digamos, ya no tenemos temas generales como los metales, ¿no? En química, sino ahora tenemos una progresión, un objetivo de aprendizaje que es: el estudiante identificará los metales de los no metales, ¿no? Entonces, con este cambio tan radical, ya no es permitido hablar de temáticas, sino de progresiones, de objetivos de aprendizaje. Y entonces, lo que al profesor le garantiza es que con estos objetivos, su cátedra puede ser más autónoma. Él puede disponer de las herramientas que tiene en su entorno para poder ejercerla. A ver, pensemos, por ejemplo, que no es lo mismo el profesor que da cátedra en la ciudad de Puebla que el que da cátedra en la Sierra de Oaxaca,
no es lo mismo, no tienen las mismas herramientas. Muy posiblemente los que están en Oaxaca no tienen, por ejemplo, acceso a Internet, ¿no? A ver, entonces lo que las progresiones pretenden es justo eliminar esto. Y nosotros en los libros, por ejemplo, en las guías de clase, damos alternativas de actividades, ¿no? A ver, en el libro hay una actividad en el cual se requieren ciertos materiales y en la guía de clase le decimos al docente, pero bueno, si tú no puedes o no tienes a la mano estos materiales, te damos una alternativa, puedes también realizar esta otra cosa. La idea es, con estas progresiones, sumarnos a la iniciativa de generar esto, una autonomía de cátedra para que los estudiantes de distintos lugares puedan obtener los mismos conocimientos. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que estas progresiones le dan a los estudiantes? Bueno, pues les dan una formación más integral, más contextualizada, les fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y además les permite tener habilidades y competencias para la vida diaria, ¿no? Lo que procuramos nosotros con el contenido y con las actividades es hacer actividades que tengan implicaciones reales, ¿no? O sea, no solo es que el estudiante sepa sumar, por ejemplo, 2 más 2 igual a 4, sino que me diga por qué es importante la suma para su vida. Ah, bueno, porque mira, tú cuando vas a la tienda tienes que sumar para que no te cobren de más, ¿no? O para que no te cobren de menos, o etc. Entonces, tratamos de poner situaciones contextualizadas. Todas las actividades están en ese marco, ¿no? Y en ese sentido es donde decimos que también fomenta las habilidades para la vida. Ahora, esto de la formación integral tiene que ver también con lo de la transversalidad, porque las progresiones, por ser objetivos y ser muchísimo más amplios que los temas, lo que permite es que 2 objetivos de aprendizaje sea más fácil de juntarlos. Entonces, por ejemplo, en la materia de pensamiento matemático 1, que es en realidad lo que antes llamaríamos estadística y probabilidad, la primera progresión, chéquense, es sobre la toma de decisiones. ¿Cuál es la importancia de hacer o generar probabilidades o escenarios imaginarios para la toma de decisiones? Esto es innovador desde las progresiones y entonces nosotros lo aprovechamos en nuestros libros para decir, bueno, esto de la toma de decisiones también tiene que ver con ética. Ahora no tenemos la materia de ética, tenemos la materia de humanidades, pero puesto que tiene que ver y en humanidades nos plantean la disyuntiva clásica de lo bueno y lo malo, entonces podemos hacer esta conjunción de pensamiento matemático con humanidades. Entonces, estas son las ventajas que nosotros adoptamos en nuestros libros para reflejar lo de las progresiones. La siguiente, porfa. Gracias, Javi. Ahora, yo les hablaba de materias. En realidad, lo que hace el marco curricular común es, el nuevo marco curricular es llamarle a las materias currículum fundamental. Un currículum fundamental está dividido por recursos sociocognitivos y áreas de conocimiento. Así, esto lo podemos nosotros transbordar a un léxico que nosotros ya conocemos. ¿Qué son estos recursos y qué son estas áreas? Son materias, ¿ok? ¿Cuáles son los recursos sociocognitivos? Son pensamiento matemático, lengua y comunicación, cultura digital y conciencia histórica, que se van a ir dividiendo por pensamiento matemático 1, pensamiento matemático 2, cultura digital 1, cultura digital 2, etc, etc. Entonces, alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, estos van a caer dentro del rubro de recursos sociocognitivos. Y dentro de las áreas de conocimiento tenemos humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales, experimentales y tecnología, que forman una sola materia, por decirlo así. Entonces, el mapa curricular común son el cúmulo de materias que nosotros vamos a tener y de modo que vamos a tener un libro por cada una de estas. La siguiente, por favor. Aparte del currículum fundamental, existe una cosa que se llama currículum extendido, creo, donde están las materias de formación socioemocional. Bueno, ampliado, esas quedan como en pausa. Ampliado, ¿no? Es el currículum ampliado. Ampliado, sí, exactamente. El currículum ampliado, que forman otras materias que tienen que ver con la cuestión socioemocional. Digamos, un equivalente a lo que antes era salud, psicología, etc.
pero estas ahorita las vamos a dejar a un lado porque lo importante es como las materias principales del mapa curricular, ¿no? Que son estas que les acabo de presentar. Ahora bien, enfatiza el marco curricular común mucho en la nueva escuela mexicana. Lo que nosotros vamos a hacer en los libros con respecto a esto es generar un ladillo que tenga que ver con alguno de los 8 principios de la nueva escuela mexicana. Es decir, cuando nosotros hacemos el contenido, cuando hacemos las actividades, cuando hacemos los proyectos de nuestros libros, nuestros autores siempre están pensando en darle al clavo con alguno de estos 8 principios. Entonces, para hacer evidente eso, lo que nosotros hacemos es colocar un ladillo y decir, este párrafo, tal cual, está en relación directa con el principio de respeto de la dignidad humana de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y ponemos un pequeño texto de cómo es que ese contenido se vincula con alguno de estos principios. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo de lo que les digo. Esta es una página de las preliminares, pero aquí, por ejemplo, les presento el ladillo Comprométete. Este ladillo es el que está relacionado con la nueva escuela mexicana y como pueden ver ahí, tiene un iconito de un mundo. Eso quiere decir que se relaciona con el principio del cuidado del medio ambiente. Y está un pequeño texto donde dice, mira, en la parte del contenido del libro tuviste esto, bueno, pues entonces acá te agrego, te complemento para que tú veas la relación directa que tiene el contenido con este principio, ¿ok? La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Otra cosa que es importante que nosotros sepamos de nuestro libro es su estructura didáctica. Si ustedes recuerdan, el libro estaba dividido en inicio, desarrollo y cierre, una división muy básica. Bueno, en esta ocasión, nosotros hemos elegido este modelo que hemos adaptado de un modelo que se llama la 5E. No es exactamente el modelo de la 5E, es una adaptación, está basada en él, porque en algún punto supongo que algunos profesores les van a decir, pero el modelo de la 5E solamente se aplica para las ciencias exactas. Y ustedes lo están aplicando, por ejemplo, para un libro de humanidades. Bueno, es que nosotros no agarramos exactamente el modelo, nosotros copiamos el modelo, pero no es lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros nos dimos cuenta que los 5 pasos de este modelo podrían ser perfectamente aplicados porque lo que pretende este modelo es se centra en el aprendizaje significativo y en la construcción activa de los conocimientos. ¿Se acuerdan lo que les hablé del constructivismo? Bueno, pues este es el modelo que mejor se adapta a ese enfoque pedagógico. Por eso lo hemos elegido. Y es perfectamente aplicable para cualquiera de las materias que sean, aunque se haya hecho para las ciencias experimentales. Entonces, esto es muy importante que se lo graben porque ya ha habido objeciones que van por ahí. Ahora bien, ¿cuáles son los 5 momentos de este modelo y cuáles van a ser los 5 momentos de nuestro libro? Bueno, primero, va a estar un enganchamos. Lo que pretende es captar el interés del estudiante mediante una actividad, una lectura, un video o lo que sea, porque lo que primero se trata es capto tu atención. Luego exploramos, es decir, exploro del de la progresión que vamos a ver, cuáles son tus conocimientos previos. ¿Se acuerdan lo que antes era la actividad diagnóstica? Bueno, pues este es su equivalente, el exploramos. Enseguida tenemos el explicamos, que ya es propiamente el contenido del libro, es decir, la parte teórica. Y los últimos 2 pasos son elaboramos, que son actividades formativas, donde el estudiante profundiza y aplica los conocimientos de manera práctica de lo que está viendo, en el momento en que lo está viendo. Y luego nos vamos a la evaluación global de la progresión, ¿no? Que ya es una evaluación de tipo teórica. Entonces, estos son los 5 momentos y estos 5 momentos están hechos no por parcial, sino por progresión. Entonces, lo van a encontrar en su libro en bastantes partes, pues. O sea, cada progresión tiene sus 5 momentos de las 5. El siguiente, por favor. Ahora bien, este es un ejemplo de cómo inicia una progresión. Y ya sé que les había dicho que al principio que las progresiones no tenían temas.
De hecho, el índice no va a estar dividido por temas, sino por progresión. Progresión 1, progresión 2, etc. Pero, por ejemplo, en este ejemplo del libro, se introduce la progresión 1 y arriba tiene un pequeño titulito, que en realidad no es un título, sino más bien es una frase que pretende como dar la idea general de lo que trata la progresión. A veces lo van a encontrar así como una frase muy sencilla como calidad de vida, o a veces lo van a poder encontrar como una pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante ver nuestras necesidades básicas, por ejemplo? Pero no se queden con la idea de que son temáticas, en realidad son cosas que nos ayudan, frases que nos ayudan a identificar como lo esencial de la progresión, ¿no? Luego van a tener una tablita, que este es otro ejemplo, donde se enuncia la progresión, tal cual viene en el programa, y luego a qué categoría y a qué meta de aprendizaje abonan. Digamos que las progresiones son pequeñas moléculas que se pegan a objetivos muchísimo mayores, que son las metas de aprendizaje y las categorías. Entonces, es como todo un enramado. Tengo una meta de aprendizaje que quiero que el alumno tenga, luego tengo categorías dentro de esa meta y luego tengo las progresiones. Entonces, por eso es importante que ustedes al momento de enseñar el material muestren que nuestro libro contiene esta información, esta tablita, porque entonces ayudan a que esta manera de organizar el libro ayuda a que el profesor tenga más claro al abordar esta progresión a qué meta de aprendizaje está abonando y por dónde puede ir retomando esa progresión, o sea, por dónde va el rumbo que tiene que tomar su clase, ¿no? Entonces, por eso nosotros decidimos introducir así las progresiones. La siguiente, Javi, por favor. Ahora, esta de las actividades ya se la saben, ¿no? Tienen la misma iconografía, es por participante, tienen si son comprensión, formativas, transversales, eso siempre va a estar señalado a nivel iconográfico, perdón. Ahora, hace unos 6 meses nosotros empezamos a trabajar más o menos con una taxonomía, no, de hecho ya tiene un año, que empezamos a trabajar con la taxonomía de Bloom, ¿recuerdan? Y los últimos 2 libros que se hicieron para BT estábamos contemplando la taxonomía de Marzano y Kendall. Bueno, aquí, felizmente para ustedes, ya no existe la taxonomía, ¿no? Eso ya no se explica, ya no tiene sentido, porque las propias progresiones ya están organizadas de tal manera que dan al clavo con los niveles taxonómicos. Entonces, aquí ya nos olvidamos de la iconografía de la taxonomía. Y ya nada más nos centramos en esta, del tipo de participantes y del tipo de actividad que es. La siguiente, porfa. Ok. El proyecto integrador. ¿Qué es esto? Bueno, esto también tiene que ver con el enfoque constructivista, ¿no? Donde el alumno tiene un papel activo dentro del aprendizaje. Entonces, el proyecto integrador es un proyecto que los alumnos van teniendo a lo largo del libro, de tal forma que cuando ellos concluyan su libro, es decir, su semestre, ellos tengan un producto con el cual pueden demostrar sus conocimientos. Entonces, cada parcial, por ejemplo, tendrá su avance de proyecto integrador. Y en el tercer parcial o en el último parcial de cada uno de nuestros libros van a tener el producto final del proyecto integrador. Estos proyectos integradores tienen no solamente las instrucciones de cómo se realiza el proyecto, sino también una rúbrica de evaluación a partir del cual nosotros podemos evaluar el producto. No es una evaluación genérica, es una evaluación muy específica de los aspectos del proyecto integrador. Creo que en la siguiente diapositiva hay un ejemplo de esta rúbrica, justo, sí, es esta la rúbrica, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, nosotros aquí ponemos carátula y abajo les ponemos un puntaje. Cabe aclarar que este puntaje es un puntaje sugerido. Aquí abajito ustedes ven un QR donde dice, los valores que presentamos son sugeridos. Encuentra aquí una versión editable de esta misma rúbrica. Es decir, nosotros les sugerimos
porque ya hicimos una evaluación pedagógica de lo que estamos solicitando en el avance del proyecto integrador y nos parece que esta sería la mejor manera de evaluar al alumno. Pero si el profesor no está de acuerdo, por ejemplo, con evaluar la carátula, entonces puede él mismo irse a la rúbrica de evaluación, donde él podrá poner el puntaje que él crea conveniente para su clase, ¿no? Entonces no son puntajes obligatorios, pero sí son, sí se contemplan ahí. Ahora bien, los recursos complementarios pues tienen que ver con los ladillos, ¿no? Tenemos el ladillo Conéctate, que es el ladillo que antes teníamos como TIC, donde están todos los recursos digitales. Tenemos el ladillo Compleméntate, que lo que antes era el ladillo complementario, ¿no? Donde hay datos relevantes, información, que ya no se puede colocar en el texto y se pone como al pie de nota. Y tenemos el ladillo Comprométete, que ya les dije que tenía que ver con la NEM. Y finalmente tenemos el ladillo Cuestiónate. Recuerden que les hablé de fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Bueno, pues este ladillo lo que hace es hacer una pregunta que permita irrumpir en el sistema de creencias del alumno. Son preguntas filosóficas, por así decirlo. No están lanzadas al ahí se va, tienen que ver con el contenido del libro, pero sí se trata de hacer pensar al estudiante, de activarlo mentalmente, de hacerlo que haga crítica de lo que está leyendo, ¿no? No sé, por ejemplo, si está leyendo sobre química, en química está leyendo sobre algo, nosotros podemos preguntarle, bueno, pero ¿crees que sea conveniente usar esta sustancia si, por ejemplo, se reportó una fuga de ciertos químicos? ¿Que esto puede ser beneficioso o no para la sociedad? ¿No? Solo son preguntas que pretenden detonar el pensamiento crítico en el estudiante. Ahora, antes de pasar a esto de la infografía de repaso, me gustaría mencionar que la mayoría de los recursos que también son complementarios para nuestro libro son recursos hechos en casa. Es decir, son recursos que se están haciendo acá. Edición está generando guiones para que en TI puedan ser grabados y nosotros generamos nuestros TikToks y nuestros videos en YouTube y estamos constantemente generando contenido para las redes sociales. Aprovechando que los alumnos están constantemente en contacto con las redes sociales, en el internet y demás, nosotros hemos acá generado un lugar donde podemos generar. Alcanzamos a sacar el permiso de concesión. Ahí tienen abierto el micrófono, ¿lo podrían cerrar, por favor? Entonces, la mayoría de nuestros recursos que están integrados en cada una de las secciones de nuestro libro son hechos aquí en casa, por los editores y por el Departamento de Tecnologías de la Información. Entonces, si ustedes se van al canal de Cátedra, de TikTok, de Instagram, de YouTube, van a encontrar nuestro material también, que es material de apoyo para el contenido. Ahora bien, estos tres ¿qué serán? Secciones del libro que les voy a presentar a partir de esta, son secciones que están hechas por bloque, o por parcial, no por progresión, ¿no? Entonces, terminamos la última progresión de nuestro parcial, nuestra actividad de evalúate, y viene enseguida una actividad de repaso. Un repaso, es decir, una infografía, donde sintetizamos de todas las progresiones la información más relevante y la colocamos en le hacemos una representación visual y sintética del contenido para que el alumno, pues, por ejemplo, se sienta cómodo al revisar este repaso y pueda él hacer su examen, por ejemplo. Esto le sirve para eso, ¿no? Para repasar. Luego lo siguiente que viene de la actividad, de la infografía de repaso es la actividad del avance de proyecto integrador. Y luego, que ya se las expliqué, al final viene una actividad de recuperación. ¿Qué es esta actividad de recuperación? Bueno, nunca falta que hay un alumno que no pasa su parcial, su bloque o eso. Entonces, nosotros les ponemos una actividad de recuperación a partir de la cual puedan hacer ellos una recuperación de todo su parcial. Esta actividad más bien es un mini proyecto, ¿no? Que le ayuda al alumno a recuperar lo perdido. Entonces, esta actividad lo que hace es sintetizar todas las progresiones, ponerlas en una actividad y
también le ponemos nosotros una rúbrica de evaluación a partir de la cual puede ser evaluado. Entonces, esto también es un plus que van a contener nuestros libros y que hasta donde tenemos noticia no hay, en otra editorial no existe.